¿Cómo ha llegado hasta nosotros la Biblia, sustancialmente como fue escrita, siendo que se ha tratado de contaminarla y destruirla? Parte de la respuesta se desprende del comentario del profesor Robert Gordis, que dijo: el logro de los escribas hebreos, denominados masoretas, es decir, conservadores de la tradición, no ha sido debidamente valorado. Estos escribas, cuyos nombres no se conocen, copiaron el libro sagrado con amor, interés y meticulosidad. Hola amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar el judaísmo en la Edad Media. En esta ocasión, los masoretas. En el siglo VI de nuestra era, los masoretas se hicieron cargo del trabajo de los escribas, dedicándose a copiar con un cuidado escrupuloso, haciendo una contribución muy importante también, ya que para su tiempo el hebreo antiguo pasaba a ser una lengua muerta y sustituida por el arameo, existía el peligro de que su pronunciación se perdiera, y fue por eso que inventaron un sistema añadiendo vocales, pues el alfabeto hebreo tiene solamente consonantes, y también estructuraron un complejo sistema de acentos para los libros en prosa y otros para los salmos y Job. Además de esto, establecieron reglas detalladas y exactas que debían seguir al producir nuevas copias. Solo imagina, llegaron a contar el número de las letras que contenía cada libro. Incluso identificaron la letra situada en el centro de cada uno de los libros. Así, al contar las letras de una nueva copia, podían asegurarse de que ni una letra había sido agregada o quitada respecto al manuscrito anterior. Por lo tanto, se trató de un trabajo muy exacto. Los masoretas fueron un grupo de eruditos judíos dedicados a preservar y transmitir la tradición textual del Tanaj, Biblia hebrea, entre los siglos V y X. Su trabajo se centró principalmente en 3 ciudades de Oriente Medio: Tiberíades, Jerusalén y Babilonia. Los masoretas son conocidos por su meticulosa labor en la creación del texto masorético, una versión definitiva del Tanaj que incluye no solo el texto hebreo, sino también una serie de anotaciones llamadas masora. La masora consistía en comentarios y notas marginales que los masoretas añadían para garantizar la correcta pronunciación, lectura y comprensión del texto bíblico. Este sistema incluía marcas de vocalización, acentos y notas de canto, ya que el hebreo bíblico original se escribía solo con consonantes. Gracias a estas adiciones, los masoretas aseguraron la estabilidad y coherencia del texto a lo largo de los siglos. El trabajo de los masoretas también abarcó la corrección de errores textuales y la estandarización de las escrituras. Sus esfuerzos fueron fundamentales para mantener la integridad del texto bíblico a través de generaciones y diferentes comunidades judías dispersas por el mundo. Uno de los más famosos de estos eruditos fue Aarón ben Moisés ben Asher, quien vivió en el siglo X y cuya familia tuvo una destacada influencia en la escuela masorética de Tiberíades. Su trabajo se considera una de las bases del texto masorético que conocemos hoy en día. En resumen, los masoretas jugaron un papel crucial en la preservación del judaísmo al garantizar que las escrituras hebreas se transmitieran de manera precisa y uniforme, contribuyendo así a la continuidad cultural y religiosa del pueblo judío. Su legado perdura, siendo fundamental para los estudios bíblicos y la práctica religiosa judía hasta el presente. El texto hebreo del Antiguo Testamento que estos judíos transmitieron se llama masorético a causa de la masora, término hebreo que significa tradición, un aparato crítico que acompaña el texto consonántico para asegurar su lectura y comprensión correctas. Este aparato masora debió ser incorporado por los masoretas al texto hebreo entre los siglos 7 y 11 después de Cristo, aunque las tradiciones de lectura, es decir, de vocalización de un texto consonántico que podía resultar ambiguo, que de este modo quedan fijas, son mucho más antiguas. Hasta el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán en 1947, los testimonios más antiguos de la Biblia hebrea eran los manuscritos de la tradición masorética. Sin importar en qué idioma leamos la Biblia, es muy probable que parte de ella se haya traducido directa o indirectamente del texto masorético que abarca el Antiguo Testamento. En realidad, ha habido más de un texto masorético. Por eso, ¿cuál se escogió y por qué? A propósito, ¿quiénes fueron los masoretas? ¿Qué es el texto masorético? ¿Y cómo sabemos que es confiable? Según la tradición, la Biblia empezó a escribirse en el monte Sinaí en el año 1513 a.C. de la Era Común. Éxodo 24, 3 y 4 nos dice:
Vino Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las decisiones judiciales. Y todo el pueblo respondió con una sola voz y dijo: todas las palabras que ha hablado Jehová, estamos dispuestos a ponerlas por obra. Por consiguiente, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. La redacción del Antiguo Testamento se realizó confiablemente durante más de 1000 años, desde ese año concretamente hasta aproximadamente el año 443 antes de la era común. Aunque los hombres que copiaron la palabra de Dios de generación en generación la respetaban profundamente, de todas formas se introdujeron ciertos errores humanos en los manuscritos. Los escritores de la Biblia fueron inspirados, pero los copistas no hicieron su labor bajo inspiración divina. Después de regresar del destierro en Babilonia en el año 537 antes de la era común, los judíos adoptaron el estilo de escritura cuadriforme, un nuevo estilo que aprendieron en Babilonia. En esta escritura cuadriforme, ciertas letras se parecían y por lo tanto el cambio creó el problema de que se confundieran unas con otras. Como el hebreo es un idioma que se escribe con consonantes y el lector añade los sonidos vocálicos según su entendimiento del contexto, el cambio de una consonante podía modificar fácilmente el significado de una palabra. No obstante, en la mayoría de los casos se detectaron y se corrigieron estos errores. La gran mayoría de los judíos no regresaron a Israel después de la caída de Babilonia. Por tanto, las sinagogas se convirtieron en los centros de culto de las comunidades judías por todo el Oriente Medio y Europa. Toda sinagoga necesitaba copias de los rollos de las Escrituras. Al multiplicarse las copias, también aumentó la posibilidad de que los copistas cometieran errores. Además, dado que muchos judíos de fuera de Israel ya no leían hebreo con fluidez, aquellas comunidades judías, como la de Alejandría, por ejemplo, en Egipto, vieron pronto la necesidad de traducir la Biblia a la lengua vernácula. A fin de satisfacer esta necesidad, se preparó la versión griega Septuaginta en el siglo III antes de la era común. Posteriormente, esta versión resultó muy valiosa para comparar textos. A partir del siglo I era común, los escribas de Jerusalén intentaron fijar un texto maestro mediante el cual pudieran corregirse todos los demás rollos del Antiguo Testamento. Sin embargo, no existía ningún sistema definitivo que permitiera distinguir el texto original de los manuscritos que contenían errores de los copistas. Parece ser que a partir del siglo II se había conseguido un texto consonántico del Antiguo Testamento bastante estandarizado, aunque todavía no gozaba de reconocimiento oficial. Algunas citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Talmud, compilado entre los siglos II y VI, se tomaron de una fuente distinta de la que posteriormente llegó a conocerse como el texto masorético. La palabra tradición en hebreo es masorá o masoret. Para el siglo VI, a los que guardaban la tradición de copiar con exactitud el Antiguo Testamento llegó a conocérseles con el nombre de masoretas. Las copias que hicieron se denominan textos masoréticos. ¿Qué tenía de especial su labor y los textos que preparaban? El hebreo había dejado de ser un idioma vivo, nacional, y muchos judíos ya no estaban familiarizados con él. Por esa razón, la comprensión del texto bíblico consonántico corría peligro. A fin de protegerlo, los masoretas inventaron un sistema de vocales representadas por puntos y rayitas que se colocaban encima y debajo de las consonantes. También idearon un complejo sistema de marcas que indicaban la puntuación y servían de guía para una pronunciación más exacta. Estos grupos de masoretas de Babilonia e Israel crearon por lo menos 3 sistemas, si bien el que influyó con mayor fuerza fue el de las masoretas de Tiberíades, ciudad ubicada junto al mar de Galilea, donde vivía la familia de los Ben Aser. Hay fuentes que mencionan a 5 generaciones de esta singular familia de masoretas, contando desde Aser, el anciano del siglo VIII, le sucedieron Nehemías Ben Aser, Aser Ben Nehemías, Moisés Ben Aser y por último Aarón Ben Moisés Ben Aser, del siglo X. El término hebreo Ben significa hijo, por lo tanto Ben Aser significa el hijo de Aser. Estos hombres
constituyeron la vanguardia de los que perfeccionaron los signos que reflejarían mejor lo que a su juicio era la pronunciación correcta del texto hebreo de la Biblia. A fin de crear tales signos, tuvieron que determinar la base del sistema gramatical hebreo. Nunca antes se habían consignado reglas definidas de gramática hebrea. Por ello, puede decirse que estos masoretas estuvieron entre los primeros gramáticos hebreos. Aarón, el último masoreta de la estirpe de los Ben Aser, fue el primero en escribir y editar dicha información. Lo hizo en una obra titulada Sefer Dikdukei Ha-Teamim, el primer libro de reglas gramaticales del hebreo. Este libro llegó a ser el texto maestro para las obras de los gramáticos hebreos de siglos posteriores. Con todo, fue solo un producto accesorio en la obra más importante de los masoretas. ¿Y cuál fue esta? El interés primordial de los masoretas era la transmisión exacta de cada palabra, incluso de cada letra del texto bíblico. A fin de cerciorarse de la exactitud, los masoretas anotaban en los márgenes laterales de las páginas cualquier información que indicara la posibilidad de un cambio textual producido inadvertida o deliberadamente por los copistas anteriores. En tales márgenes anotaban, además, las frases y construcciones poco comunes, indicando la frecuencia con que aparecían en un libro o en todo el Antiguo Testamento. Por razón del reducido espacio, los comentarios se consignaban de forma sumamente abreviada. Como recurso adicional para cotejar, marcaban la palabra y la letra intermedias de algunos libros. Llegaban al extremo de contar todas las letras de la Biblia para cerciorarse de la exactitud de la copia. En los márgenes superior e inferior, los masoretas glosaban comentarios más extensos sobre las anotaciones abreviadas de los márgenes laterales. A estas anotaciones de los márgenes se las denomina masora textual pequeña y a las de los márgenes superior e inferior se les llama masora textual grande. Las listas que se escribían en cualquier otro lugar del manuscrito reciben el nombre de masora textual final. Estos les servían para cotejar su trabajo. ¿Y cómo podían referirse a diferentes partes de la Biblia para hacer sus cotejos si los versículos no estaban numerados ni existían concordancias bíblicas? En los márgenes superior e inferior anotaban porciones de versículos paralelos que les recordaban el lugar de la Biblia donde se hallaban las palabras en cuestión. Como el espacio era limitado, a menudo escribían una sola palabra clave que les trajese a la memoria un versículo paralelo. Para que tales notas marginales fuesen útiles, estos copistas debían saberse de memoria prácticamente toda la Biblia hebrea. Las anotaciones demasiado largas para los márgenes se consignaban en cualquier otra parte del manuscrito. Por ejemplo, la nota masorética que aparece en el margen lateral de Génesis 18:3 muestra 3 letras hebreas. Representan en hebreo el número 134. En otro lugar del manuscrito hay una lista que indica 134 lugares donde los copistas premasoréticos quitaron el nombre Jehová del texto hebreo y lo reemplazaron por el término Señor. Aunque los masoretas conocían bien esos cambios, no se tomaban la libertad de alterar el texto que recibían. En vez de eso, indicaron tales cambios en sus anotaciones marginales. Anotaban formas y combinaciones poco comunes de palabras, la frecuencia con que aparecían en un libro o en todo el Antiguo Testamento, así como otros comentarios que ayudaban a los copistas en su labor de comprobación. Inventaron un sistema de códigos abreviados a fin de poner por escrito esta información con suma brevedad. En los márgenes superior e inferior había una especie de mini concordancia que alistaba porciones de versículos relacionados que se comentaban en las notas de los márgenes laterales. Como ya hemos comentado, el sistema más famoso fue el que perfeccionaron los masoretas de Tiberíades. Destacaron de modo particular las familias de Ben Aser y Ben Neftalí, de los siglos 9 y 10, que posiblemente eran judíos caraítas. Estos judíos, alrededor del año 760, tuvieron un apego más estricto a las escrituras, rechazaban la autoridad de los rabinos, la ley oral y el Talmud, por lo que tenían más razón para proteger metódicamente el texto bíblico. Ciertas familias de este grupo
se hicieron copistas masoréticos expertos. Estas dos escuelas de masoretas, la de Ben Asser y la de Ben Neftalí, hicieron una gran aportación a la erudición textual de su tiempo. Cuando Maimónides, influyente talmudista del siglo XII, elogió el texto de Ben Asser, otros le dieron preferencia exclusiva. Tanto fue así que hoy no se puede encontrar ningún manuscrito de Ben Neftalí. Lo único que queda son listas de las diferencias entre ambas escuelas. Curiosamente, el comentario de Maimónides tenía que ver con cuestiones de estilo, como el espacio entre párrafos, no con los aspectos más importantes de la transmisión exacta. Estos masoretas pasaron siglos buscando el mejor método de anotación de los signos vocálicos y los diacríticos. Por ello no sorprende descubrir progresos continuos en las generaciones sucesivas de la familia de los Ben Asser. Los manuscritos disponibles solo revelan los estilos y métodos de los dos últimos masoretas de esta familia, Moisés y Aarón. Por ejemplo, el Códice del Cairo, del año 895, contiene los primeros profetas y los profetas posteriores. Es una muestra de los métodos de Moisés. Los códices de Alepo, del año 930, y de Leningrado, del año 1008, se consideran ejemplos de los métodos de Ben Aarón. Un estudio comparativo de estos manuscritos revela que Aarón ideó reglas sobre cuestiones menores de pronunciación y escritura diferentes de las de su padre, Moisés. Ben Neftalí fue coetáneo de Aarón Ben Asser. El Códice del Cairo, de Moisés Ben Asser, contiene muchas lecturas que se atribuyen a Ben Neftalí. De ello se desprende que o Ben Neftalí estudió a los pies de Moisés Ben Asser, o ambos conservaron una antigua tradición común. Muchos eruditos hablan de las diferencias entre los sistemas de Ben Asser y de Ben Neftalí, pero Gosen-Goldstein afirma que parece correcto hablar de dos subsistemas de la familia de Ben Asser y clasificar las lecturas comparativas como Ben Asser contra Ben Asser. De modo que sería incorrecto hablar de un solo método Ben Asser. La aceptación del sistema de Aarón Ben Asser como fórmula final, como ya hemos comentado, no se debió a una superioridad inherente. Se le prefirió únicamente por los elogios del erudito talmúdico del siglo XII, Moisés Maimónides. Durante el periodo del florecimiento masorético, el judaísmo se debatía en una contienda ideológica de hondas raíces. El judaísmo rabínico había ido ganando terreno desde el siglo I. Con la escritura del Talmud y de las exégesis de los rabís, el texto bíblico fue relegado a un plano secundario en favor de la interpretación rabínica de la ley oral. Como consecuencia, podía perderse de vista el valor de la conservación meticulosa del texto bíblico. Los judíos caraítas se opusieron a esa tónica, recalcaron la importancia del estudio bíblico individual y rechazaron la autoridad e interpretaciones de los rabís y del Talmud. Aceptaban únicamente la autoridad del texto bíblico. Esa idea acentuó la necesidad de transmitir dicho texto con exactitud y por ello los estudios masoréticos cobraron ese mayor ímpetu. ¿Y hasta qué grado influirían las creencias rabínicas o la de los caraítas en la labor de los masoretas? Gosen-Goldstein, experto en manuscritos bíblicos hebreos, afirma: los masoretas creían con firmeza que estaban manteniendo una tradición antigua. Obstaculizarla constituía, desde su punto de vista, el peor delito imaginable. Los masoretas veían como una asignación sagrada su trabajo de copiar correctamente el texto de la Biblia. Aunque en lo personal los motivasen fuertemente otras consideraciones religiosas, parece ser que el oficio masorético estaba por encima de cualquier ideología. Las sucintas apuntaciones marginales no dejaban mucho lugar para el debate teológico. El texto bíblico era en sí mismo el interés primordial de su vida, no lo iban a manipular. Los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto a qué códice disponible hoy día es el texto puro de Ben Asser, como si ello nos fuera a dar el verdadero texto masorético. En realidad, nunca ha habido un texto masorético único, puro, cuya autoridad sea incuestionable, sino que ha habido muchos textos masoréticos, cada uno ligeramente distinto de los demás. Todos los códices existentes son una mezcla de los textos de Ben Asser y Ben Neftalí. La tarea a la que se enfrenta hoy el día el traductor del Antiguo Testamento es inmensa.
no solo debe familiarizarse con el texto hebreo, sino también con todas las opciones razonables en los casos en que el texto pudiera haber sufrido alguna modificación por error del copista o por otras causas. Aunque los diferentes textos masoréticos sirven de base, ha de consultar otras fuentes válidas que pudieran representar razonablemente versiones más antiguas y tal vez más exactas del texto consonántico. En la introducción a su libro El texto del Antiguo Testamento, Ernst Woodbein explica: cuando nos encontramos con un pasaje difícil, no podemos sencillamente reunir las diversas versiones y escoger la que parezca más sencilla, unas veces optando por el texto hebreo, otras por la Septuaginta y otras por el Targum arameo. No se puede confiar por igual en todos los testimonios textuales. Cada uno posee una naturaleza y una historia particular, que debemos conocer si queremos evitar las soluciones indebidas o falsas. Aunque el Israel natural ya no es el pueblo escogido de Dios, estos copistas judíos se consagraron a la conservación de su palabra. Los logros de la familia de los Ben Aser y los demás masoretas se resumen muy bien en las palabras de Robert Gordis antes mencionado. Aquellos trabajadores humildes, pero indomables, realizaron en el anonimato el trabajo titánico de impedir que se perdiera o se adulterara el texto bíblico. Gracias a ello, cuando los reformadores del siglo XVI como Lutero y Tyndale desafiaron la autoridad de la Iglesia y comenzaron a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, con el fin de que todo el mundo la leyera, realizaron sus obras partiendo de un texto hebreo bien preservado. Gracias a la labor conjunta realizada por muchos hombres sinceros a lo largo de los siglos, la sustancia, el contenido y hasta los detalles del mensaje bíblico están al alcance de nuestra mano. Ningún pequeño cambio en una letra o una palabra ha afectado nuestra capacidad de entender las Escrituras. Tenemos base firme para confiar plenamente en que Dios ha preservado su palabra. Claro, la pregunta que importa es: ¿vamos a vivir en conformidad con la palabra de Dios, la Biblia?